Continuamos avanzando a través de nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Y tenemos un lema: Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 17 y el título es Prueba de perseverancia. Vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Vamos a leer este texto, dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hace un tiempo nos visitó a nuestra congregación una persona de otra iglesia. Y esta persona, al finalizar la reunión, me preguntó por qué nosotros no hacíamos un llamado al altar a las personas nuevas. ¿Por qué no invitábamos a las personas al frente a hacer su compromiso delante de Dios? Esa fue la pregunta de él. Yo le respondí que lo importante no era que yo hiciera un llamado al altar, sino que Dios, que Cristo, hiciera un llamado de salvación a esa persona. Lo importante no era el acto en sí de pasar a una persona y comprometerla al frente, sino más bien lo importante era que Dios hiciese el llamado a esta persona, a su corazón, a su vida, para que le salvase. Él me preguntó que cómo hacíamos nosotros para saber quién se había convertido, quién se había comprometido con Dios. Yo le respondí que la forma en que nosotros sabemos si una persona realmente fue salva o no fue salva por Dios no era un compromiso público que hacía en un culto, en un momento, sino que era su constancia de ahí en adelante. Cuando una persona es salva, la persona sigue asistiendo, la persona sigue escuchando y la persona se compromete. Y esa es la manera en que nosotros sabemos si una persona realmente fue salva o no fue salva, a través de la perseverancia. Porque esa es una realidad de la vida del cristiano. El cristiano verdadero persevera en la fe. Y es lo que vamos a estar hoy hablando a través de nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la perseverancia, de la prueba de la perseverancia. Recordemos que en el capítulo 2 hemos estado viendo cómo el apóstol Juan expone diferentes pruebas por medio de las cuales podemos saber, podemos entender o se puede evidenciar si la profesión de fe de alguien es verdadera o es falsa. ¿Recuerdan? Hemos estado viendo algunas de esas pruebas. Ya llevamos 6 pruebas, hoy es la número 7. La primera fue la prueba del cimiento doctrinal. La segunda fue la prueba de la vida coherente. La tercera, la del amor fraternal. La cuarta, la de los afectos. La quinta, la de la pertenencia familiar. Y la sexta, la prueba del amor a Dios, que fue la que vimos en nuestro último estudio. Hoy, en estos versículos, Juan nos va a hablar de la característica de la perseverancia de los creyentes. Un verdadero creyente persevera, y eso es lo que nos va a enseñar hoy el apóstol. Y para esto el apóstol, en estos textos que vamos a estar estudiando hoy, pues lo que va a hacer es hablarnos del último tiempo. Si nosotros vemos, él empieza hablando de los últimos tiempos, y en medio de esto que está enseñando acerca de los últimos tiempos, Juan nos va a mostrar cómo un creyente verdadero es aquel que persevera y se mantiene firme en la fe. En el versículo 18 el apóstol Juan escribe: Hijitos, ya es el último tiempo. Quiero que dejemos ahí nada más. Diremos solamente esta afirmación. Aquí Juan nos recuerda que estamos en los últimos tiempos, porque este es el último tiempo. Dice:
Y es interesante porque muchas veces cuando hablamos del último tiempo o de los días postreros, cuando leemos esa mención en la Escritura, solemos pensar que esa expresión se refiere a los últimos días antes del fin, ¿cierto? Como que estamos a una semana, unos meses antes del fin, ¿no? Antes de la segunda o del regreso del Señor Jesucristo, antes de que el Señor vuelva, antes del juicio. Entonces pensamos que decir que estamos en los últimos tiempos, estamos diciendo que estamos a unos días, a unos meses de que todo esto se acabe y de que venga el juicio. Sin embargo, mis hermanos, los últimos tiempos no se refieren a esto. Esa expresión no se refiere a unas semanas o a unos días antes del día del regreso del Señor, sino que los últimos tiempos nos hablan acerca de un periodo de tiempo y de un periodo de tiempo largo. Un periodo de tiempo que no son unos días ni unos meses. Un periodo de tiempo que no se sabe realmente con certeza cuánto va a durar. Los últimos tiempos hablan de un periodo de tiempo largo y aunque hay diferentes opiniones acerca del inicio de los últimos tiempos, lo más probable es que ese periodo de tiempo comience con el cumplimiento del pacto eterno, es decir, con Cristo viniendo a morir por nosotros en la cruz, a redimirnos, y termine con su regreso. Es lo más probable es que cuando la Biblia se habla acerca de este periodo de tiempo, lo más probable es que se hable de este espacio entre la redención de Cristo allí en la cruz del Calvario y el día de su regreso. Si nos damos cuenta, el Antiguo Testamento cuando habla de los últimos días siempre habla en términos de algo futuro, ¿no? Siempre habla de que eso es algo que va a venir. Sin embargo, cuando nosotros venimos allí al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que en el Nuevo Testamento ya se habla con propiedad de que estamos en los últimos tiempos. Miren que estamos hablando, por ejemplo, aquí en este versículo, de que Juan cuando escribe esta carta, que estamos calculándola más de 2000 años atrás en la historia, ¿cierto? Allí ya Juan habla de estar en los últimos tiempos. Miren que ese periodo ya Juan lo da por hecho, ya estamos, dice Juan. Entonces miren cómo a veces nosotros nos equivocamos en la percepción de esa palabra los últimos tiempos, porque Juan, desde que escribe su carta, Juan ya está diciendo que estamos en los últimos tiempos. En la actualidad estamos en los últimos tiempos, en los postreros días. Entonces, lo próximo que hace Juan allí en este texto, después de decirnos que estamos en los últimos tiempos, es reforzar esa afirmación dándonos 3 indicativos que demuestran que los últimos tiempos ya eran una realidad cuando Juan escribe la carta. Entonces, él da unos indicativos. Él dice, son los últimos tiempos por esto, por aquello y lo otro, ¿cierto? Son los últimos tiempos y lo podemos ver claramente en esto, en aquello y en esto otro, ¿cierto? Y es lo que vemos que Juan va a hacer. Y hoy quisiera que viéramos esos 3 indicativos que Juan nos da, obviamente hablando a la iglesia en su tiempo, y que nos van a ayudar a entender o nos van a mostrar cómo una de las pruebas de la vida cristiana es la perseverancia de los creyentes. Y quiero hablar de esos 3 indicativos de los que Juan menciona aquí en este texto. El primero, el aumento de los anticristos. El aumento de los anticristos. En nuestro texto Juan continúa diciendo, dice, hijitos, estamos en el 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Aunque la maldad y el pecado, si ustedes miran en toda la Biblia, pues ha sido un asunto continuo desde la caída del hombre. El sistema de este mundo, ustedes recuerdan que hace 8 días veíamos del sistema de maldad de este mundo.
cuando Juan usa la palabra mundo que se refiere al sistema de maldad, recuerdan que eso lo vimos hace 8 días, ese sistema es nuevo, es del Nuevo Testamento, de los últimos tiempos, no. El sistema de maldad es un sistema que ha existido desde que el hombre cayó en el huerto. La maldad ha estado allí presente en el hombre desde la caída en el huerto. Todas estas cosas han estado siempre. Y aunque esa es una realidad que siempre han estado y han estado presentes después de la caída, pues cuando la Biblia habla de los postreros días, de los últimos tiempos, nos deja ver que ese periodo de tiempo del que empezamos hablando va a ser, o es más bien, un tiempo en el que la maldad aumentará. Y es a eso a que hace referencia Juan en esta epístola. Porque él dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste, el anticristo viene. ¿Bien? Él está diciendo, es el último tiempo y la prueba es que el anticristo viene. Y han surgido muchos anticristos, dice Juan. Así que si nosotros vamos a la Biblia, siempre que vamos a hablar de los últimos tiempos, pues se nos habla o se nos dice que va a ser un momento, un tiempo en el que la maldad aumentará. No que empezará, porque esto empezó desde la caída, pero sí dice que aumentará. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1, vamos a leer hasta el 5, miren lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Y si nosotros nos damos cuenta en este texto, Pablo le está diciendo a Timoteo que ya están en los últimos tiempos, que ya están. Que por eso hay hombres con estas características y que él se debe cuidar de los tales, que debe apartarse de ellos. Y Juan es lo que está haciendo, es tomando esta característica en el texto que estamos estudiando, tomando esta característica como una prueba, como una evidencia de que los últimos tiempos ya están presentes. Él está mostrando cómo este hecho de que haya muchos anticristos es una evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Y él dice, han surgido muchos anticristos. Y aquí Juan toca un tema en el que la iglesia se ha dejado confundir un poco, y es el tema del anticristo. Cuando hablamos del anticristo, pues hoy en día muchos piensan en un hombre, ¿no? En una persona o en una entidad específica, y que llega a ser algo así como la encarnación del diablo, ¿sí? Algo así como la encarnación del diablo que viene a destruir la iglesia. Entonces, un tipo o un hombre o una entidad o una institución con mucho poder que lo que va a hacer es tratar de acabarnos como iglesia. E incluso en diferentes periodos de la historia de la iglesia moderna, pues vemos como muchos han apuntado al uno y al otro para decir, ese es el anticristo, ¿no? Han dicho, por ejemplo, que cierto presidente de Estados Unidos es el anticristo. Otros han apuntado a mandatarios de Rusia o de China como posibles candidatos a ser el anticristo, el diablo encarnado que va a destruir la iglesia. Muchos han querido poner en ese lugar a líderes religiosos, y en diferentes tiempos se ha dicho, este sí es, pero todo eso pues obviamente con el tiempo se ha desvirtuado, y no deja de ser la mala costumbre de la iglesia de pretender interpretar las escrituras a partir de los acontecimientos históricos que se van desarrollando y no a partir de la misma escritura. Recordemos que la regla de interpretación bíblica por excelencia es que la Biblia interpreta la Biblia, ¿cierto? No los acontecimientos interpretan la Biblia, más bien la Biblia interpreta la Biblia. Para entender qué es el anticristo, ¿a dónde deberíamos ir como iglesia?
a los hechos históricos, a lo que está aconteciendo ahorita, no, deberíamos interpretarla a la luz de la misma Biblia, ¿cierto? Y vamos a hacer un poco ese ejercicio de entender quién es el anticristo aquí con esto que nos está diciendo el apóstol Juan. Primeramente notemos que Juan nos habla del anticristo como una realidad presente en su tiempo. Es decir, hace más de 2000 años ya estaba el anticristo, según lo que dice Juan aquí en este texto. Así que el anticristo no es un personaje futuro, ¿cierto? No es una institución que vendrá en el futuro. No puede ser nada futuro porque Juan dice ya están aquí. Ya está aquí el anticristo y han surgido muchos anticristos, dice. Lo segundo que vemos aquí en este texto es que Juan nos habla no solamente de un anticristo, sino de muchos que habían surgido en su tiempo. Así que el anticristo no es una sola persona o una sola entidad, una sola institución. No es una sola persona. No es la encarnación del diablo. No, señor. Lo tercero que es importante considerar es el contexto en el que nos está hablando Juan, en el que empieza a hablarnos del anticristo. ¿En qué contexto estamos para que Juan empiece a abordar el tema del anticristo? Eso es algo muy importante, porque si ustedes recuerdan, Juan está escribiendo a una iglesia que ha sido permeada por la falsa doctrina, que ha sido inundada de falsa doctrina gnóstica, ¿recuerdan? Y Juan viene hablándonos acerca del sistema pecaminoso de este mundo. Esa fue la enseñanza de hace 8 días. Del amor a este mundo y el amor a Dios. ¿Recuerdan? Así que Juan viene hablándonos también de ese sistema pecaminoso del mundo, en tinieblas, y ahora dentro de ese contexto de la falsa doctrina y del sistema de este mundo, pues Juan nos empieza a hablar de los muchos anticristos que han surgido en su tiempo. Y obviamente lo que está apuntando Juan es a la realidad que él está viviendo. La pregunta es, ¿cuál es la realidad que él está viviendo? Esa, la falsa doctrina que Juan ha explicado como el sistema pecaminoso del mundo. Entonces el anticristo no tiene que ver con una sola persona o entidad que viene a intentar acabar con la iglesia, sino con el sistema pecaminoso de este mundo en tinieblas que se levanta contra Cristo y su evangelio, y por eso se denomina anticristo. Miren la forma en que se traduce en nuestras Biblias, anticristo, ¿cierto? Y esa palabra anti, pues obviamente es un prefijo que indica oposición y contrariedad, ¿cierto? Está diciendo que es contra Cristo. Eso es, anticristo es algo que es contra Cristo. Los anticristos son representantes del sistema de maldad de este mundo, que es contrario a Cristo y que, como ya vimos, comprende el sistema no solo político y económico y judicial y militar, sino también el sistema religioso, ideológico, filosófico, que son contrarios a Dios y a su ley. ¿Recuerdan? Así que los anticristos son representantes de ese sistema de maldad, representantes de ese sistema que es contra la ley de Dios. Juan habla del anticristo en singular para referirse al sistema del mundo que es contrario a Cristo, pero también habla de muchos anticristos que han surgido para referirse a todas aquellas personas, movimientos, ideologías, líderes, maestros, etcétera, que se levantan en contra de Cristo y su evangelio como representantes del sistema de maldad de este mundo. Entonces miren que el anticristo no viene a ser solo una persona, sino todas aquellas que son representantes del sistema de maldad de este mundo. No viene a ser una sola entidad, sino todas aquellas que hacen parte de ese sistema de maldad. Y el apóstol obviamente en este texto se está refiriendo a su realidad, a lo que está viviendo la iglesia de su tiempo, que es la falsa doctrina gnóstica, como uno de los anticristos, ¿cierto? Es lo que está haciendo Juan, ese es el contexto de él, y él está diciendo que han surgido muchos anticristos, pues obviamente por la realidad de los falsos maestros gnósticos que están atacando la verdadera fe de la iglesia. Ahora, si ustedes recuerdan, el gnosticismo fue una de las falsas doctrinas que más atacó a la iglesia apostólica y posapostólica, y cuyos engaños incluso son la base de muchas de las doctrinas heréticas de la actualidad, ¿no? La base doctrinal de esa filosofía gnóstica. Y esto es importante, mis hermanos, porque hasta aquí Juan nos está demostrando que los gnósticos no eran cristianos verdaderos, ¿cierto?
Miren que un grupo que se denominaba cristiano, que eran los gnósticos, Juan está diciendo ellos no son realmente cristianos. Pero aquí en este texto y en este momento, cuando Juan dice que ellos son anticristo, lo que están diciendo es que no solamente no son creyentes, sino que están contra Cristo y su evangelio. Que están en contra de Cristo y su evangelio, que son todo lo contrario a lo que Cristo manifiesta en su palabra, lo que Cristo nos llama a ser como creyentes. Entonces, miren lo interesante de este texto, porque Juan afirma categóricamente que ellos son anticristo, es lo que está diciendo. Ahora, como Juan, nosotros hoy en día también tenemos que advertir sobre los muchos anticristos que se levantan en nuestro tiempo. Es decir, no podemos quedarnos hoy hablando acerca del gnosticismo, porque esa no es tal vez el asunto más importante en nuestro tiempo, acerca de los anticristos que se le han levantado, sino que es necesario mirar la realidad que tenemos nosotros y hacer lo mismo que hizo Juan. Juan denunció. Miren que Juan lo que hace aquí es precisamente hablar en contra de, explicar que esto no es cristianismo, esto de los gnósticos, y alertar a la iglesia. Pues nosotros también como iglesia tenemos que advertir sobre los muchos anticristos que se levantan en nuestro tiempo para que la iglesia no caiga en sus engaños. Y yo quisiera hablar un poco de eso. En la actualidad se han levantado muchos representantes del sistema de maldad de este mundo, que es contrario a Cristo, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito gubernamental. Por ejemplo, en el ámbito religioso se han levantado teólogos liberales que pretenden socavar la inspiración de las Escrituras, decir que la Biblia no es inspirada, ¿cierto? Que pretenden manipular textos de la Biblia para legalizar prácticas inmorales, que la Biblia condena como pecaminosas, que la Biblia condena incluso como abominables. No sé si ustedes ya han visto que hoy en día existe la Biblia para homosexuales y que esa Biblia lo que hizo fue cambiar el texto, todas las partes donde se habla en contra de este pecado han sido editadas para que esto no parezca pecaminoso, y eso hace parte de la realidad en la que estamos, hermanos. Esos son parte del sistema en contra de Cristo. Miren, eso es parte del anticristo, del sistema del anticristo. O son anticristos, como dice el apóstol Juan. Es decir, personas, entidades que se han dedicado, han gastado su dinero, su tiempo en hacer proselitismo de una doctrina totalmente contraria a la Biblia. Se han levantado también iglesias como los gnósticos del tiempo de Juan, iglesias que pretenden ser cristianas, iglesias que tienen el título de cristianas, incluso toman nombres de denominaciones históricas como la presbiteriana, ¿cierto? Pero que en realidad no son iglesia de Cristo, que en realidad, como dice Juan, están en contra de Cristo. Iglesias que enseñan cosas que no están en la Biblia, iglesias que están llenas de misticismo, llenas de superstición, iglesias llenas de avaricia, de codicia, que lo único que pretenden es engañar a los incautos, y todas esas cosas, todas esas iglesias, todos esos movimientos, también obviamente están en contra de Cristo y han traído daño a la iglesia verdadera. En el ámbito de gobierno, los líderes políticos, los jueces e incluso los electores se han apartado de las absolutas leyes de Dios y han adoptado lo que hoy en día se conoce como el progresismo. Y yo quisiera ahondar un poco en este tema porque es un tema que nos compete a nosotros, porque es una realidad que estamos viendo en el mundo, pero también mucho más aquí en nuestra América Latina. Y quisiera hablar un poco de lo que es el progresismo y cómo ese sistema es anticristiano, ¿cierto? ¿Qué es el progresismo? El progresismo, aunque suena algo nuevo, tiene las mismas bases filosóficas del comunismo de 1917,
que se levantó contra Dios, contra la religión, que destruyó iglesias, que quemó miles de ejemplares de la Biblia, que persiguió a los creyentes y que produjo la muerte de muchos ministros y hermanos cristianos en la historia. Aunque el progresismo suena nuevo y una nueva causa, una nueva lucha social, pues realmente es lo mismo que el comunismo, pero un poco pintado de diferente, ¿no? Uno de los objetivos del comunismo era precisamente abolir la religión. Si ustedes recuerdan, una frase de Carlos Marx fue esta, escuchen, dice: se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. Es decir, este hombre pensaba que la religión enseña ilusiones, que la religión es un engaño que ilusiona a la gente, que le promete felicidad, pero que es mentira. Eso es lo que pensaba este hombre. Y él decía, se necesita la abolición. Y esa misma filosofía es la esencia de lo que hoy en día se llama el progresismo, que es una ideología moderna y más ahorita en América Latina. Esta ideología ha cautivado diferentes actores políticos, tanto de derecha como de izquierda. Es cierto que la mayoría de la izquierda es la que más ha abrazado este sistema, pero también hay en la política de los de la derecha personas que son afines a esa ideología progresista. El progresismo es una ideología que ve al hombre como bueno. Recordemos que la Biblia dice que el hombre es pecador, que es malo, ¿cierto? Pero ellos ven al hombre como bueno. Que el hombre es bueno, dicen ellos, pero está subyugado por la sociedad opresora, que le oprime, le aflige con la moral, con algunas leyes que ellos consideran injustas. Y lo que ellos proponen es un sistema que les hace libre, supuestamente. Y si notamos, es la misma ideología de la serpiente en el huerto, que trató de hacer ver a Eva como una víctima, ¿cierto? A la autoridad que era Dios como el opresor que le imponía las leyes y que le impedía el progreso. Y finalmente a su sistema pecaminoso como la liberación. Eso fue lo que ofreció la serpiente. Ustedes recuerdan que ella le dijo a la mujer, si comes de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Si comes de este fruto, resistes al opresor, que es la autoridad, y tú progresas, supuestamente. Y eso es lo que está proponiendo hoy en día este sistema llamado el progresismo. Y aunque el progresismo es una ideología que comprende diversas áreas políticas y económicas y sociales, ellos consideran que la mayor represión que sufre el hombre es en materia sexual. Porque ellos dicen que que la sociedad no deja que el hombre manifieste su sexualidad y se identifique como él desee, sino que le impone una moral. Y es contra esa imposición de la moral que dicen ellos que ellos luchan, ¿no? Supuestamente. Es decir, ellos están a favor de lo que es la homosexualidad, ellos están a favor de lo que es la legalización del aborto, e incluso en algunos países, algunos de ellos pretenden legalizar cosas que son para nosotros abominables, como la pederastia, como el incesto, como la necrofilia, y ya se están trabajando en estas causas, e incluso en algunos lugares ya han aprobado algunas de estas cosas que son abominables. Y lo peor es que en países donde ese progresismo, esa cizaña entra, pues lo que se hace es adoctrinar a los jóvenes, a los niños en los colegios, haciéndoles entender, haciéndoles ver que eso es normal, que eso es algo bueno, ¿cierto? Que esa es una opción de vida, y lo establecen como un adoctrinamiento en los colegios. Por eso la Iglesia Cristiana Bíblica es uno de los mayores enemigos de estos movimientos, porque nosotros estamos en contra precisamente de todas esas prácticas y las denunciamos como lo que la Biblia las denuncia, como pecaminosas, como malas. Y miren que no estamos haciendo nada diferente que exponer lo que la Biblia dice. Es importante aclarar que la Iglesia no es homofóbica como algunos
han querido acusarnos, es decir, no odiamos a los homosexuales. De eso no se trata, porque si la iglesia tuviera que odiar a los pecadores, pues tendríamos que odiarnos hasta nosotros mismos. No, de eso no se trata y eso no es lo que la iglesia está diciendo. Todo lo contrario, la iglesia les manifiesta el amor de Cristo, al predicarles el evangelio del arrepentimiento. Nosotros vemos que en la Biblia Dios creó al hombre y Dios lo creó con una sexualidad definida. Eso es lo que dice la Biblia. Miren que nosotros no estamos promoviendo odio, estamos diciendo lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios creó al hombre con una sexualidad definida. Es decir, no la podemos definir nosotros. No la podemos definir. Dios, ya desde el nacimiento Dios nos dio una sexualidad, punto. También decimos que Dios instituyó el matrimonio entre una pareja de un hombre y una mujer. Es lo que la Biblia enseña. Y es de esa manera que Dios decide multiplicar la raza. Y de otra manera no se puede. Tiene que ser entre un hombre y una mujer. De otra manera no se puede. Y Dios dio ese orden como soberano creador, como Señor, dio ese orden a su creación. También vemos que Dios legisla sobre todas las áreas de la vida del hombre. No estamos hablando de un solo área en la vida del hombre, sino de todas, incluyendo el área sexual. Dios nos llama a preservar ese orden que Dios dio en la creación a través de una sexualidad monógama dentro del matrimonio. Y toda desviación de ese orden pues es considerado como pecado, como una infracción a la ley de Dios. Todo eso está escrito en la Biblia y nosotros no estamos sembrando odio ni rechazo hacia nadie, sino estamos predicando lo que la Biblia dice. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que una persona persevera en estas cosas, pues lo que le espera es la condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Y solo a través del evangelio, una persona desviada en su sexualidad puede arrepentirse y ser liberado de su pecado. Puede librarse de la condenación eterna. Así que si la iglesia odiara a estas personas, pues no les predicaba el evangelio. Pero como la iglesia está llamada a amar a su prójimo, pues nosotros lo que hacemos es amarles a través de la enseñanza del evangelio. Miren que allí no hay odio. Y yo quiero ser claro porque a veces hay cristianos religiosos que como que cogen un odio hacia esta clase de pecadores, pero la realidad es que todos nosotros hemos sido libertados del pecado. No podemos rechazar al pecador, sino que debemos predicarle el evangelio. Es a lo que hemos sido llamados. Entonces la iglesia no odia ni a los homosexuales, ni a los ladrones, ni a las prostitutas, ni ninguno otro. La iglesia está llamada a predicar el evangelio. Eso quiero aclararlo porque a veces se dice que como que nosotros somos homofóbicos. Pero la iglesia lo que hace es amar al pecador a través de la predicación del evangelio. Si no los amáramos, pues los dejaríamos en sus tinieblas a espera de su condenación. Pero la iglesia muestra su amor hacia el pecador no cuando le alcahuetea el pecado, sino cuando le llama al arrepentimiento a través del evangelio. Entonces el progresismo está en favor del libertinaje que la Biblia condena. Y en ese sentido, al igual que el apóstol Juan, es necesario denunciarlo como un enemigo de nuestra fe. El progresismo es enemigo de nuestra fe. Lo tenemos que decir claramente. La ideología del progresismo hace parte del sistema pecaminoso de este mundo y sus representantes están en contra de Cristo. Podemos decir que ellos también, los que promueven esto, son anticristos, ¿cierto? Y lo decimos no con el misticismo que hoy en día se dice la palabra anticristo, sino como Juan lo dijo, son personas que se levantan en contra de Cristo. Pero el progresismo no es el anticristo, ¿no? Es decir, no es el único en ese sistema, sino que como hemos visto es una de tantas ideologías anticristianas que tenemos hoy en día con nosotros, que son realidades que tenemos que afrontar como iglesia, así como la iglesia a la que escribe Juan está afrontando el gnosticismo. Nosotros también tenemos nuestros propios anticristos que han surgido y con los cuales tenemos que levantarnos en contra de ellos, ¿cierto? Y denunciarlos como hace el apóstol Juan.
Hay muchos otros movimientos que podríamos nombrar en esta mañana y que si habláramos de cada uno de ellos, pues obviamente no nos alcanzaría el tiempo. Por ejemplo, hablemos del feminismo, que es una ideología que pretende socavar el diseño de Dios para la mujer, que hace que la mujer odie su rol como mujer, su feminidad, y a veces hasta pretenda ser como un hombre, y eso no es lo que la Biblia enseña, eso no es el diseño de Dios. El movimiento pro aborto es otro movimiento que es totalmente anticristiano. ¿Por qué anticristiano? Porque está en contra de la vida. La Biblia dice no matarás. Y el movimiento pro aborto lo que pretende es desconocer la vida del bebé en el vientre, y basado en ese desconocimiento de la vida del bebé en el vientre, pues aboga por la libertad de la mujer para matar a su bebé en el vientre. Y esto es obviamente pecaminoso y va en contra de lo que dice la Biblia. Por eso podemos decir que ese es un movimiento que está en contra de Cristo y que nosotros como creyentes no deberíamos apoyar. El movimiento también animalista, un movimiento que promueve la humanización de los animales. Les da privilegios, le otorga derechos que obviamente están en contra del diseño de Dios y que en muchos casos vienen a ser abominación. Incluso en algunos países ya hay personas que se casan con los animales legalmente, que les heredan. Países donde se aprueba la zoofilia, ¿cierto? Y todas estas cosas hacen parte de las aberraciones de este mundo que nosotros vemos que hacen parte del sistema de maldad, que son anticristianas y que nosotros como creyentes debemos denunciar como contrarias a la fe que nosotros profesamos. Entonces, primer indicativo que nos da Juan acerca de los últimos tiempos, dice, estamos en los últimos tiempos porque muchos anticristos se han levantado. El segundo indicativo del que el apóstol Juan nos habla es la apostasía de los falsos. La apostasía de los falsos. El texto continúa diciendo allí en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí Juan resalta el hecho de que muchos de los anticristos, de los que está hablando, salieron de las filas de la iglesia cristiana. Miren esto tan curioso. Muchos de los anticristos que denuncia Juan, pues salieron de las filas de la iglesia cristiana. Es decir, son personas que apostatan de la fe y se adhieren a sistemas de este mundo. Y Juan lo pone aquí como un indicativo porque este es otro hecho que caracteriza los últimos tiempos, que podemos ver en muchos textos de la Escritura que nos hablan acerca de esos últimos tiempos, y es la apostasía. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, la apostasía es cuando una persona abandona la fe que profesaba. Prácticamente abraza una fe contraria, una forma de pensar totalmente contraria. Entonces, como vemos en el siguiente punto, o como vamos a ver en el siguiente punto, una de las características del verdadero creyente es que persevera en la fe. Y por eso Juan dice que si una persona apostata, pues está demostrando con ello que nunca perteneció verdaderamente a la iglesia. Es decir, que fue un falso cristiano. Es lo que está diciendo el apóstol. La apostasía no prueba que los cristianos pueden perder la salvación. Algunos dicen, mire, aquí dice que uno puede apostatar, así que el cristiano puede perder la salvación. No, la apostasía no prueba que los cristianos pueden perder la salvación, sino que en la iglesia local no solo hay trigo, sino que también hay cizaña. En la iglesia a la que escribe Juan, muchos se habían apartado de la sana doctrina y se habían ido a la corriente gnóstica, a esa falsa doctrina gnóstica. Y el apóstol dice que los que no permanecen y se apartan definitivamente, uniéndose a esos
sistemas de maldad del mundo, pues sencillamente están demostrando que no son verdaderos creyentes. Y en este punto, nosotros vemos que esto es un llamado de atención para nosotros como creyentes. Esto es un llamado de atención para nosotros, la iglesia de Cristo. Que estamos en un tiempo que, como ya vimos, estamos rodeados de tantas ideologías contrarias a nuestra fe, de tantas formas de pensamiento que son anticristianas, contrarias a nuestra fe, que nos intentan seducir con engaño. Pues es un llamado a apartarnos de tales ideologías y movimientos y a mantenernos firmes en la fe. Es un llamado a tener cuidado con lo que estamos nosotros profesando, con lo que estamos nosotros aliándonos, ¿cierto? Porque muchas veces nos aliamos con sistemas de pensamiento que son contrarios a la fe que profesamos. Y es un llamado de atención para nosotros como creyentes, lo que está haciendo el apóstol Juan aquí. Por ejemplo, en todas estas ideologías que están surgiendo, nosotros como creyentes debemos tomar distancia de eso. Y más bien, a lo malo hay que decirle malo y a lo bueno hay que decirle bueno. Por ejemplo, el progresismo, aunque sus postulados son tan diferentes a lo que la Biblia dice, y aunque son totalmente opuestos a lo que el cristianismo pregona, hay cristianos que se llaman progresistas. Es decir, existe progresismo cristiano, supuestamente. Hay cristianos que dicen yo soy cristiano y a la vez soy progresista. Hay movimientos cristianos que se denominan también humanistas. Recordemos que el humanismo lo que hace es poner al hombre por encima de las leyes de Dios. Pero hay cristianos que se denominan humanistas y que pretenden ser cristianos y a la vez poner al hombre por encima de Dios. Hay cristianas que se denominan feministas. Es decir, están diciendo, yo creo como dice la Biblia, pero también creo con esa doctrina que es totalmente contraria. Hay cristianas que se creen o se afilian al movimiento abortista y dicen que la mujer tiene derecho. Hay cristianos que son animalistas y también pretenden humanizar a los animales. Y todo eso sucede, aunque es una contrariedad. Y muchas veces nosotros no nos afiliamos a uno o al otro movimiento, pero con nuestros hechos estamos defendiendo lo que ellos defienden. Por ejemplo, cuando una mujer dice ser creyente, no se profesa como feminista, pero ella no se sujeta a su esposo, como dice la Biblia, pero ella no quiere saber nada de sujeción y de responsabilidad en el hogar, sino que se quiere empoderar, como dicen hoy en día, y pretende desconocer todo lo que la Biblia dice acerca de la mujer, pues obviamente, aunque no profesa ser feminista, lo está haciendo con sus actos, ¿cierto? Nosotros no nos afiliamos al pensamiento de los animalistas que pretenden humanizar a los animales, pero nosotros tratamos a los animales como si fueran personas, le manifestamos sentimientos y emociones que solo se deben a las personas, e incluso algunos hablan de adorar su perro. Pues nosotros, aunque no estamos afiliándonos a ese movimiento, lo estamos haciendo a través de nuestras obras. Lo que yo les invito, lo que Dios nos está haciendo aquí es un llamado a que miremos lo que estamos diciendo, pensando y haciendo, que muchas veces puede estar en contra de lo que dice la Biblia. Cuando un hombre trata a su mujer de una manera soberbia, aunque no se diga, aunque él no piense que es machista, lo está haciendo con sus actos. Y todas estas cosas son contrarias a la fe que nosotros profesamos. El apóstol Juan nos está enseñando que no se puede ser de las dos corrientes. El apóstol Juan nos está enseñando que no podemos ser las dos cosas a la vez. No podemos ser cristianos y anticristianos. O somos cristianos o somos anticristianos, ¿cierto? O usted es cristiano y está en favor de Cristo y de su evangelio, o usted es un apóstata que está en favor del libertinaje, del pecado, de la inmoralidad y de todo eso que está distorsionando el diseño de Dios en su creación.
Y es lo que el apóstol Juan está diciendo en este segundo punto. Está diciendo, otra de esas indicativos es que va a haber apostasía. Y usted o está dentro o está fuera. Esa es la pregunta. ¿Usted dónde está? Y es un llamado de atención para los creyentes, para que digamos, para que reflexionemos dónde estamos. ¿Nosotros somos de la corriente de este mundo o somos de los creyentes? ¿Cierto? Es el llamado de atención que está haciendo Juan a la iglesia de su tiempo, que claudicaba entre dos pensamientos, el gnosticismo, el cristianismo bíblico, y Juan le hace un llamado a esta iglesia y le dice, ¿en qué estamos? ¿Estamos aquí o estamos allá? ¿Cierto? El tercer indicativo que el apóstol Juan nos muestra en este texto es la perseverancia de los santos. En el versículo 19 de nuestro texto, Juan escribió, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y quiero leer hasta ahí nomás, porque quiero hablar acerca de esta parte en donde Juan está hablando de los que permanecen, ¿no? Y aquí Juan resalta el hecho, un hecho que es real en toda la historia de la redención, el hecho de que a pesar de que estemos en los últimos tiempos, la verdadera iglesia del Señor siempre estará firme en la fe. Así estemos nosotros en este momento en los últimos tiempos, la iglesia de Cristo siempre perseverará en la fe. La verdadera iglesia de Cristo. En la iglesia a la que escribe Juan, en medio de la apostasía que generó la falsa doctrina gnóstica, aunque muchos desertaron, aunque muchos añadieron, como dice el texto, a esa doctrina, muchos apostataron de la doctrina bíblica y se fueron hacia el gnosticismo, siempre hubo un remanente que quedó firme. Y nosotros vemos en toda la historia de redención lo mismo, ¿cierto? Que a pesar de que muchas veces la apostasía arrastra consigo a una gran cantidad de personas, la iglesia verdadera siempre permanece firme. Muchos de estas personas de aquella iglesia a la que escribe Juan, aquellas iglesias, porque no estamos hablando solamente de una iglesia local, sino muchas, la iglesia que está en una región, pero algunos de esas personas que están allí en la iglesia, estas iglesias, que eran creyentes verdaderos, obviamente muchos de ellos escucharon esa falsa doctrina, algunos de ellos tal vez titubearon al escuchar todas estas doctrinas engañosas y llegaron incluso a concebir que algo de lo que decían estos hombres era cierto, pero finalmente, mis hermanos, este remanente permaneció firme en la fe. Este remanente no se dejó mover de la firmeza de la fe que Dios había colocado en su corazón. La pregunta es, ¿por qué este remanente se mantuvo firme? ¿Por qué siempre hay un remanente que se mantiene firme? ¿Por qué a pesar de toda la tentación, de todos los engaños, de toda la seducción de este mundo, hay un remanente siempre que permanece firme? ¿Acaso este remanente es mejor que los demás? ¿Acaso estos hombres en la iglesia a la que escribe Juan eran mejor que sus compañeros, que sus hermanos en la fe? No. Realmente lo que Juan nos está recordando aquí es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la perseverancia de los santos, y que más bien debería llamarse la perseverancia de Dios en los santos. Porque esa es la realidad, es la perseverancia de Dios en los santos. Y podemos hablar mucho acerca de esa doctrina, pero yo quisiera resumirlo a través de la Confesión de Fe de Westminster, que lo resume muy bien. Y quiero leerles el capítulo 17, versículos, el punto 1 y 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Dice así, este documento histórico de la iglesia, dice: a quienes Dios ha aceptado en su amado, es decir, en Cristo, y que han sido llamados eficazmente y santificados por el Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar hasta el fin y serán salvados eternamente. La confesión nos recuerda este hecho que es en las Escrituras
se manifiesta una y otra vez, y es que los verdaderos creyentes no se pueden perder, que ellos van a perseverar, ¿no? Pero miren lo que sigue diciendo en el punto 2, dice, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, es decir, de la elección de Dios, que es inmutable, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito de la intercesión de Jesucristo, de lo que Cristo hizo, de la obra de Cristo intercesora en la cruz, por la cual nosotros somos declarados justos, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en nosotros, de la obra del Espíritu en el creyente, que es constante, que no cesa, ¿cierto? Y esto es importante. Luego dice, de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Miren cómo aquí en este pequeño resumen que hace la Confesión de Fe de Westminster, nos habla específicamente de lo que la Biblia nos enseña acerca de la perseverancia de los santos. Esa perseverancia no es por el hombre o no es a causa del hombre, sino de Dios. Y por eso, mis hermanos, que les digo que debería llamarse no la perseverancia de los santos, sino la perseverancia de Dios en los santos. Porque en realidad el que persevera no es el creyente, es Dios el que persevera en el creyente, y por eso el creyente puede perseverar en Dios. Es decir, a los que Dios llamó, a los que Dios santificó, a los que Dios justifica, pues Él sigue obrando en ellos hasta el fin de los tiempos, hasta el día del juicio. Él sigue obrando en sus corazones, en sus vidas. Judas escribe al respecto en Judas capítulo 1, versículos 24 y 25. Obviamente, Judas solo tiene un capítulo. El versículo 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardar sin caída, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquel que es poderoso, dice el escritor aquí en Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es el poderoso? No nosotros. No somos mejores que los demás. Simplemente somos elegidos por la gracia de Dios y sostenidos por su inmutable fidelidad y su soberano poder. Y el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? ¿Quién perfecciona la obra en nosotros? El Señor. El que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará. Él seguirá adelante haciendo lo que Él puede hacer, que es mantenernos firmes en la fe. Entonces miren cómo la perseverancia es una obra de Dios en el creyente. Y esta prueba es la que está exponiendo aquí en estos versículos el apóstol Juan. Nos ha enseñado las diferentes pruebas de la profesión de fe auténtica de un cristiano, y la prueba de la perseverancia es una de ellas. Ahora, esta prueba es interesante porque solo se puede evidenciar dentro de la iglesia local, donde los oficiales y los creyentes pueden dar testimonio de la fe práctica de un profesante. Y eso es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo decimos que alguien es creyente? ¿Cómo decimos que alguien es creyente o testificamos de que alguien es creyente? Sino porque vemos su perseverancia. ¿Y dónde se ve la perseverancia de un creyente? Dentro de una iglesia local. Y de ahí la importancia de pertenecer a una iglesia local, de hacerse miembro de una iglesia local, como lo dice la Escritura, ¿cierto? De bautizarse dentro de una iglesia local, si no se ha dado ese paso. Porque la Biblia nos enseña que no podemos estar como sin lugar donde congregarnos ni nada de eso. Todo lo contrario, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre, sino que más bien
cuanto más se acerca el día de su venida, pues que estemos firmes. Y esto es importante para nosotros como creyentes. La perseverancia de una persona, de un creyente, no se puede hacer evidente sino solamente a través de una iglesia local, bajo un gobierno local, dentro de una congregación donde los hermanos puedan testificar de la fe. No podemos estar de iglesia en la iglesia, no podemos pretender continuar con un cristianismo sin compromiso, porque eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Y aquí yo quisiera finalizar esta enseñanza haciéndoles un llamado. Yo creo que en este tiempo el llamado de Dios para esta generación de cristianos es muy parecido a la que hizo Dios a través del profeta Elías en su tiempo. Ustedes recuerden en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, que Dios llama a su pueblo de una manera específica a través del profeta Elías. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Muchas veces el cristiano se acostumbra a vivir con un pie adentro y el otro afuera. Se acostumbra a decir: yo soy cristiano, pero también apoyo esta ideología que es contraria a mi fe. Se acostumbra a tener un pie en un lado y el otro en el otro. Pero el llamado de Dios reiterativamente en las Escrituras es a tomar decisiones radicales en cuanto a nuestra fe. Una y otra vez, así como aquí en Reyes, una y otra vez la Biblia nos hace llamados así. Miren lo que dice el profeta Elías, dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Pero no pueden ustedes estar en la mitad. Muchas veces a las personas les gusta, al hombre, su pecado, le gusta vivir sin compromiso. Le gusta asistir a un lugar, pero no hacerse miembro. Le gusta supuestamente ser creyente, pero no bautizarse. Pero la Biblia, ¿qué dice? Dice: id a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas que yo les he mandado. La vida cristiana es un compromiso, y un compromiso con Dios requiere cortar los vínculos con las tinieblas. Y es el llamado que Dios hace a través de Elías en su tiempo a una iglesia que claudicaba entre el amor a Baal y el amor a Dios, entre la adoración a Baal y la adoración a Dios. Y lo que hace el profeta Elías es decir: decídanse. Si Baal es Dios, vayan con él. Si Jehová es Dios, pues síganle. Pero no pueden estar en dos caminos. Y ese es el llamado que el Señor hoy nos hace. Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, la invitación hoy es a que se aparte de todo lo que es contrario a su fe, que se aparte de todos esos movimientos, ideologías, pensamientos que son contrarios a lo que nosotros decimos y pensamos y hacemos, que se aparte de toda práctica que es contraria a su fe, que es una contradicción decir que somos creyentes y practicar una vida totalmente contraria a lo que Dios nos dice en su palabra, y que se comprometa firmemente con el Señor y su Evangelio. Ese es el llamado de Dios hoy. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, apártese de todo aquello que está en contra de Cristo y abrace hoy con firmeza, con compromiso, con seriedad, su fe en el Señor Jesucristo, su fe en el Evangelio. Comprométase con su iglesia local, bautícese, conságrese, ponga sus dones al servicio de la iglesia local, porque Dios nos está llamando hoy a un compromiso firme. El verdadero creyente permanece. El verdadero creyente no le teme al compromiso. Se compromete delante de Dios, obviamente con la ayuda y el poder de Dios, porque sabe que solamente Dios le puede sustentar. Así que yo les invito hoy a que terminemos este tiempo orando a Dios. Les invito que, si usted hoy ha sido llamado por Dios a abandonar aquello que está en contra de Cristo, le invito a que hoy haga esa renuncia en su corazón, le pida a Dios que le fortalezca, le ayude a acabar con ese estilo de vida, apartarse de esa ideología, de esos pensamientos que son contrarios a Cristo. Y hoy le invito a que en oración abrace
la fe en el Evangelio con todo su corazón, con todo su ser, y le pidamos a Dios que nos ayude. Les invito a que oremos. Señor Jesús, queremos hoy agradecerte por esta hermosa palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias por tu precioso banquete que sirves delante de nosotros, que es tu palabra que alimenta nuestro ser, que nutre nuestra vida. Señor, este es un llamado tuyo a que nosotros como creyentes nos afirmemos en nuestra fe. Ayúdanos, Padre, como nos decías hoy, muchas veces claudicamos entre dos pensamientos. Creemos en Cristo, pero también apoyamos movimientos, apoyamos ideologías, apoyamos instituciones que son contrarias a nuestra fe, que impulsan acciones que son contrarias a lo que nosotros profesamos. Señor, perdónanos. Perdónanos por no ser firmes como debíamos. Perdónanos por claudicar entre dos pensamientos. Perdónanos por profesar adoración a ti y al mundo también. Perdónanos. Limpia nuestro corazón de todas esas tinieblas, Señor. Y ayúdanos a seguir firmes tu camino. Apártanos de todos esos movimientos, pensamientos, ideologías, filosofías anticristianas. Y ayúdanos a tener un corazón comprometido contigo, con tu evangelio, con tu causa. Que como creyentes no temamos a comprometernos contigo, a adquirir compromisos serios con el evangelio. Ayúdanos a definirnos, como dice tu palabra, como dice el profeta Elías, Señor, a no claudicar, sino a tomar decisiones firmes. Te pedimos que nos limpies de todo ese sistema de maldad y que nos ayudes a caminar firmes en el evangelio. Límpianos, Padre, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.